Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio. Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos. Es decir, no sé si recuerdan que la última llamada con el presidente Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Eso lo dije desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente pues también con sus características, que tiene que ver, repito, con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio. Pero es muy importante que se sepa todo aquello que mantiene cero aranceles dentro del tratado comercial con Estados Unidos, el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, por eso invitamos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que nos pueda platicar de todo esto y también pues de las pláticas, de las negociaciones, del diálogo que hay con el gobierno de los Estados Unidos, en particular en materia comercial. Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios,
representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12 en el Museo de Antropología. Mientras tanto, pues le pido al secretario de Economía que nos explique, Marcelo, los alcances de lo que se presentó el día de ayer y también pues de los temas de la industria automotriz y del acero. Adelante, Marcelo. Aquí voy. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Si ponemos la que sigue, por favor. Este mapa es para que sea más fácil tener como una fotografía de qué es lo que sucedió el día de ayer y luego voy a explicarles cómo suma con lo que anteriormente se había anunciado. Es decir, entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. Ya no es el mismo arancel de nación más favorecida para todos, principio de la OMC. Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. Este es el mapa del mundo. Puse aquí, hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos, no, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto es nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer. Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin, y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá, es 0. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción.
Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor, no lo demos por sentado, porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa cero. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidenta, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Este es un capítulo, pero no ha terminado. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la siguiente, por favor. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas de, en el caso de automotriz 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más, que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa cero, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta, hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial, el único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo, vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer, se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días. Porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. Entonces, presidenta, este sería el informe. Gracias, Marcelo.
Pues vamos con las preguntas sobre el tema. A ver. Héctor Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Al parecer, en el mapa que presentó el secretario de Economía, daría la impresión de que sí, el presidente Trump está poniendo un orden a todo el mundo en cuestión financiera o económica y de comercio, pero según ese mapa parecería que efectivamente sí se está protegiendo lo que es la parte de Norteamérica. ¿Nos podría profundizar un poquito más sobre eso? Porque da la impresión de que sí lo está haciendo. Sí, ¿quieres comentar? Sí. Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, el mapa lo que hace es, ayer se anunciaron lo que se llama tarifas recíprocas, que esencialmente es otro orden comercial. Entonces, lo que tiene son diferentes porcentajes por cada país. En el caso de México y Canadá, o sea, el Tratado de Libre Comercio, lo que se establece es que, con excepción de industria automotriz, acero y aluminio, todo lo demás que coincide o cumple con las regulaciones del tratado, tiene cero. Entonces, Estados Unidos, también mencionado ya hace un momento, tiene tratados de libre comercio con muchos países, 20 países, son 14 tratados. El único tratado que tiene cero es el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces sí respetó eso, y eso debemos decirlo, es un avance importante de la estrategia que está siguiendo la presidenta, porque esto hace un mes, si te lo hubiera yo dicho, habrías comentado, pues es imposible, ¿no? Entonces, con excepción de automotriz y del tema de acero y aluminio, que ya estaremos trabajando estas semanas, lo que se dice es lo que coincida, cumpla con las reglas del tratado, tiene cero. En el caso de la industria automotriz, 84% cumple al día de hoy. Por ejemplo, para darte una idea. Desgraciadamente nos están imponiendo el 25% y ahora vamos a entrar a la negociación. Ahí tenemos dos ventajas muy breves. La integración, tenemos muchas partes de Estados Unidos, componentes de Estados Unidos, y segundo, las ventajas logísticas que tiene México. Entonces va a ser más barato producir en México que en cualquier otra parte del mundo. Conclusión, el tratado sobrevive, el tratado tiene cero respecto a cualquier otro tratado de libre comercio y es una buena noticia, muy buena para México. ¿Es posible que entonces el presidente Trump sí haya hecho caso a lo que decía en su momento el presidente López Obrador y usted, que ha manejado, de fortalecer la zona de América del Norte en cuestión de economía? Como segunda pregunta, es preguntar si va a haber o si lo hay ya una buena legislación sobre la certificación para todas las empresas que vayan a utilizar el sello de hecho en México, porque esto tiene que ser una garantía de calidad y de calidez, tanto en la gente que trabaja en las empresas como la calidad de los productos que se van a producir. Entonces, si nos pudiera platicar un poquito más de esa legislación, de que se tiene que cumplir con ciertas certificaciones para obtener la marca Hecho en México. Bueno, en realidad nos pidió la presidenta que fuera algo muy ágil y que no fuera complejo, porque entre más requisitos más difícil, pero tampoco puedes dejar de cuidar lo que es la marca de México. Entonces se piden algunos requerimientos. La Secretaría de Economía puedes ingresar a la página de la Secretaría. ¿Qué te pedimos? Pues básicamente que estés en orden fiscalmente y que estés cumpliendo las normas vigentes en México. Es muy sencillo el trámite, dura aproximadamente 2-3 días y muchísimas empresas nos han solicitado ya participar, como lo mencionó la presidenta, así como todas las cadenas de autoservicio y muchísimas de las empresas que exportan actualmente. Ese es un criterio. Si tú estás exportando, evidentemente tienes calidad y tienes aceptación en el exterior. Entonces, cada vez vamos a ver más productos. El hecho en México, el símbolo, y sí pedirle a los consumidores que lo tomen muy en cuenta, porque si tú tienes la opción de comprar un producto hecho en México, eso significa atrás empleos, familias y pues bienestar para México. Y presentarlo principalmente en la etiqueta.
No dejarlo como un texto legal hasta. Entre más mejor, es lo que les he pedido también. El otro día le decía yo a Mari, pues ponlo afuera que lo veamos luego, ¿no? Ahí en el refrigerador. Sí. Sí. Muchas gracias. Y presidenta, ya en un tema un poco delicado sobre las negociaciones que se tienen de acuerdos con Estados Unidos. Usted mencionaba que va a haber una ley antiextorsión. Esta ley podría abarcar algunos aspectos un poquito más profundos. Por ejemplo, allá en Nuevo León, un diputado local de Morena, Jesús Elizondo, ha presentado a manera local una iniciativa de ley para proteger a los menores de la extorsión, del ciberacoso, de la extorsión. Él, lamentablemente, siendo menor, fue extorsionado de esa manera. Se publicó un video íntimo de él. Usted ha anunciado esta ley antiextorsión. ¿Podría abarcarse también, pues, que no se abuse así de los menores? Bueno, está catalogado, aunque sea extorsión, está catalogado como delito de una manera distinta y ya está en el Código Penal, en la mayoría de los estatales y en el federal, que tiene que ver con el uso privado o el uso público de fotografías o videos que son privados. Eso está ya catalogado como sanciones. Ahora, si eso se traduce en extorsión, entonces sí entraría en esta característica. Estamos trabajando sobre ello. El objetivo es proteger a la víctima con esta ley y permitir a través de distintos mecanismos, incluso vinculados con la UIF, por ejemplo, que permitan pues poder atender o cerrar las puertas del recurso que se obtiene a partir de la extorsión. Además, pues del propio delito que se denuncie y que se proteja a la víctima para que no tengan que regresar otra vez y ponga en riesgo incluso su vida a veces. Entonces se está trabajando sobre ello y ya muy pronto se va a presentar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues mucho se habla del tema de aranceles y los mexicanos y las mexicanas estaban a la expectativa de toda esta noticia, pero con todo respeto, habemos personas, como dicen en mi pueblo, de a pie, que no comprenden tanto los tecnicismos que aquí se hablan. Sí. Y felicito a todos mis compañeros y sobre todo a ustedes que han hecho una excelente labor. Sin embargo, me di la tarea de estar en varias comunidades y haciendo preguntas que sí sabían qué era esto de los aranceles. Entonces, derivado de las respuestas, que me las voy a omitir porque por ende son personas que dicen cosas que no saben, ¿verdad? Entonces, sugiero, solicito, pido de favor que a lo mejor en lo local se pudiera hacer como alguna manera de información para bajar a las comunidades y expresar, porque son buenas noticias para todo el país, son muy buenas noticias, pero sobre todo de que México está muy bien representado. Muy bien representado, mis felicitaciones para el secretario que está aquí presente, de verdad. Nos tenían con la zozobra, como dice, desde que nos dijeron que iban a hacer esto de los aranceles. ¿Por qué? Porque no tan solo los que están en Estados Unidos van a sufrir esto, sí vamos a tener un acto reflejo de esto en nuestras economías en México. Pero también me tocó aquí en la Ciudad de México, en unas colonias fifís, quizás hasta entrar en un poquito de discusión porque no es justo que vayan ellos llevando la información de estos, como usted les llama, comentó Cata, porque llevan una información y sí me atreví, de verdad, no suelo ser así de discusiones, pero le dije, no se vale que el pueblo de México sea engañado. Tienen que decirle la realidad y mucha gente ahorita solamente se lleva con lo que se dice en el TikTok o en las redes sociales. Creo que habemos gentes más que estamos a favor de México, como no los que mencionaban hace un momento, que se alegraban el día de ayer de que seguramente íbamos a tener los aranceles al igual que todos los demás países y que bueno, como bien decía mi compañero, que aquí comen, ¿no? Que aquí beben. Entonces yo sí le pediría, si tiene dentro de ese mismo Plan México, poder hacer como una campaña de llevarle a todos los mexicanos, ahora sí que como dicen en mi pueblo, con manzanas, qué es
lo que hemos ganado, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo la seguridad que con estas negociaciones que ustedes llevan a cabo, que seguramente son de nivel, porque si no los resultados no se estuvieran viendo ahorita, y abogo para que este TEMEC siga adelante. No sé si usted pudiera adelantarnos algo al respecto. Sí, qué bueno que lo preguntas, porque ¿qué es un arancel? Es un impuesto. A ver, hay mercancías vamos a poner el caso de México, hay mercancías que se producen en México, como un auto, como un electrodoméstico, como aguacate, o sea, desde producción agrícola hasta producción manufacturera, o sea, ya más elaborada, industrial. Esa producción, una parte se consume en México, pero hay una parte muy importante de esa producción que es para el mercado de los Estados Unidos, principalmente. ¿Por qué se dio así? Pues por los tratados comerciales que ha habido. Entonces, el aguacate en México, pues se produce una parte para el mercado nacional y otra parte muy importante para exportarlo a Estados Unidos, para enviarlo a Estados Unidos. Ese aguacate ahorita no paga ningún impuesto por cruzar la frontera y venderse en las tiendas comerciales de Estados Unidos. No paga ningún impuesto por venderse en Estados Unidos. Cero. ¿Qué son los aranceles? Quiere decir ese impuesto. Estados Unidos ahora va a cobrar impuestos a todo el mundo por recibir mercancía de otros lados, por importar. Si hubieran puesto arancel al aguacate, entonces en Estados Unidos tendrían que haber pasado la frontera, se produce aquí, pero les cobran un impuesto para venderlo en Estados Unidos. Si el impuesto, por ejemplo, de ahora de productos de Vietnam, por ejemplo, que tuvo un porcentaje muy alto. Por ejemplo, la tienda Nike, la marca Nike, tiene, no sé, creo que 10 plantas en Vietnam. Entonces, todo eso que se producía en Vietnam se enviaba a los Estados Unidos sin ningún impuesto por cruzar la frontera. Ahora ya va a tener un impuesto del 40%. ¿Qué quiere lograr? Eso es lo que él dice, el presidente Trump, con eso, que en vez de que se fabriquen en Vietnam, se fabriquen en Estados Unidos. Eso es lo que él está planteando. No necesariamente siempre es así, ¿verdad? Por distintas condiciones. Entonces, si a México le hubieran puesto aranceles en todo, pues hubiera sido más caro en Estados Unidos. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Pero tiene razón, vamos a poner a los economistas a hablar con toda claridad para que se entienda lo importante que es que muchos productos mexicanos sigan sin aranceles. Sí, claro que sí. Gracias, presidenta. Pues derivado también de esto, me lleva a preguntarle, muchos estábamos efectivamente con esta zozobra, como le dije, pero ahorita seguramente nos lo va a decir al rato en lo de los avances del Plan México, pero para que estemos más en la misma tesitura, ¿qué programas tenemos que hacer o tienen contemplado para motivar al mexicano, a los mexicanos, para que realmente vayamos consumiendo lo que aquí se consume? Porque hoy lo estábamos sufriendo, pero esto nos lleva a tomar decisiones drásticas y hoy ustedes como gobierno están haciendo lo propio. El Plan México es extraordinario y seguramente con estas mejoras que hoy nos va a presentar aún más. Pero ¿cómo motivar al mexicano y a las mexicanas para que sigamos haciendo empresa, pero sobre todo para que consumamos lo hecho en México? Sí. Primero, pues ya se lanzó la marca Hecho en México, o se relanzó porque existía hace años en nuestro país.
Entonces, pues vamos a hacer ya inició la Secretaría de Economía, pero vamos a continuar con lo hecho en México. Nosotros queremos fortalecer nuestro mercado interno, que ya está muy fortalecido. ¿Qué quiere decir el mercado interno? Que se compre más en México y que se produzca más en México. ¿Cómo ayudan los programas de bienestar, por ejemplo, a eso? Pues si hoy todos los adultos mayores de nuestro país reciben 6,200 pesos bimestrales, que antes quién sabe a qué se iban, esos 6,200 pesos bimestrales, pues en general no se ahorran todos, ¿verdad? Sino que se usan para comprar cosas. Entonces, al comprar, pues hay más mercado dentro de nuestro país. Y esa compra, pues hace que se produzca más y ayuda a la economía. ¿En qué ayuda que el salario mínimo sea mayor? Pues que se pueden comprar más cosas para el bienestar de la gente, porque no se trata del consumismo, sino del bienestar. Entonces, si hoy el salario mínimo es mayor, el salario medio es mayor, pues entonces las familias pueden adquirir más productos. Si la mayoría de esos productos, que no se puede todo evidentemente, o una buena parte de esos productos son productos mexicanos, pues entonces va a haber más producción en México, más generación de empleo. Entonces, claro que somos un mercado abierto, particularmente el TEMEC, pero también con otros países. Pero el objetivo del Plan México es producir más en México. ¿Para qué? Para el bienestar de las y los mexicanos, que ese es finalmente el gran objetivo de la Cuarta Transformación, que el pueblo de México viva con bienestar y feliz. Muchísimas gracias, presidenta. Por último, pertenezco al diario Ahora Noticias, estamos en Oaxaca, en Yucatán y en Ciudad de México, y hace unos días ambas fuimos víctimas de la inteligencia artificial. Entonces, de esos programas que están subiendo donde usted dice que pueden invertir en esto de Pemex. Ah, sí, qué bueno que lo preguntas, porque luego me lo preguntan en las giras. Vamos a hacer una campaña, porque lo hemos dicho aquí en el detector de mentiras, pero hace falta más. Es absolutamente falso que yo esté llamando a invertir en Pemex o en cualquier lugar. Falso. Y sí hay una pieza de inteligencia artificial que se ha difundido mucho, donde supuestamente yo llamo a que se invierte en Pemex a través de una cuenta. Es un fraude, es absolutamente falso. Sí, ayer me hizo favor el compañero de detector de mentiras de subirlo a Infomedia de que esto es totalmente mentira, ¿no? Pero pues también por nuestro medio, por parte de nuestro medio, pues nos caracterizamos por objetivos y lineales y pues no. Entonces le agradezco también el apoyo porque ya se desmintió y qué bueno que lo hace usted también aquí de extenso, porque lamentablemente sí han habido muchos mexicanos que han caído en ese fraude. Sí, vamos a hacer una gran difusión de eso. Muchas gracias, gracias, buscar quién lo está promoviendo. Sí. Así es.